Bienvenidos a Adulamitas Podcast, un espacio para crecer juntos y recordar que Dios sigue formando valientes guerreros, tal como lo hizo en la cueva de Adulam. Bienvenidos sean a este segundo episodio de nuestro tema titulado acerca del cuerpo, templo o fachada. Y pues estamos aquí de nuevo con todo el entusiasmo, ¿verdad? Para seguir con el tema que nos quedamos en el episodio anterior. Y en el episodio anterior justamente hablábamos de cómo Dios le ha dado una dignidad al cuerpo y cómo en nuestra día a día, en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, en nuestra santificación progresiva debemos ir transformando nuestra mentalidad para retomar, o mejor dicho, restaurar, ¿no? esta imagen que tenemos del cuerpo. Así es, y todos poseemos un cuerpo. Sí. De hecho, en la Biblia encontramos, ¿no? Limitados. Al paralítico, sí. al ciego, y Jesús vino a darles sanidad. Vino a restaurar no solo, que es mucho, su dignidad o perdonar los pecados. Vino también a manifestar el poder de Dios restaurando cuerpos. Amén. Hablando de estos templos. Sí. Él puede levantar los templos. Sí, y también considerar que para Dios es tan importante el cuerpo que Jesús viene y toma un cuerpo, ¿no? Se hace hombre, ¿no? Toma esta carne y hace manifiesto que en un cuerpo puede manifestarse el Espíritu Santo de manera perfecta, que fue en él. Entonces, el diseño de Dios en el cuerpo siempre fue en pureza. Y a través de la caída pues se tergiversó todo esto, ¿no? Pero no nos dejó así, sino que envió al Salvador de la humanidad, que es Jesucristo, y Él toma el cuerpo humano, ¿no? Y tan importante es el cuerpo que también nos promete que tendremos cuerpos incorruptibles en la eternidad juntamente con Él. Pero resucita en cuerpo. Tenemos la promesa que mencionaba, y también si no hubiese sido importante el cuerpo, entonces el padecimiento de Jesús en la cruz no lo hubiera tenido que hacer en su cuerpo. Y Él padece en su cuerpo toda clase de dolor, ¿no? Y también es cierto que en el momento en el que nosotros seamos llamados, ella también dice que no entrará nada impuro. Entonces el cuerpo humano es importante para Dios. Él lo hizo y para Él debe ser dirigida el uso de ese cuerpo, y obviamente pues de lo que está depositado en Él, ¿no? Que es esa alma que nos dio a cada uno, que debe estar en el anhelo ardiente. O sea, dice la Escritura, ¿no? Que la creación está en un anhelo ardiente de la manifestación de los hijos de Dios. Pero entonces nosotros como hijos, ¿qué anhelo ardiente tenemos? Deberíamos de tener un anhelo ardiente por vivir en la santidad para Dios. O sea, apartados para Dios en todas las áreas de nuestra vida. Claro, y cuando decimos santidad, obviamente detrás está la disciplina. O sea, y ética. Ser disciplinado, la ética también. Integridad. Incluso integridad cuando hago lo correcto, aún cuando nadie me ve. Sí. Entonces, fíjate que yo de niña, pues a veces había una tienda enfrente de mi casa, un abarrotitos, y me escapaba y me compraba dulces y los escondía. Uno de mis hermanos, también no lo voy a balconear con quién es, pero se compraba de esos polvos de enchilados, pero muchos. ¿Qué pasó? Que ya de un poco más grande, ya de preparatoria, universidad, una gastritis, desarrolló un... Sí, más grave. Úlcera. Una úlcera. Entonces sufría ¿pero qué fue? Lo que él hacía ocultas, a escondidas, le repercutió. ¿Era pecado comerse un dulce? Pues quizá no. Pero al hacerlo en escondidas y en una exageración, causó un problema mayor de grande.
No, y el exceso también. El exceso. Sí, definitivamente. La glotonería. Entonces, igual, así te digo, yo de niña escondía dulces, o sea, yo iba y el señor de la tiendita ya me tenía mi chocolate helado todos los días. ¿Eras cliente frecuente? Era cliente frecuente. Fila 1. Pero sí, y eso no nos damos cuenta, pues. Pero cuando empieza a ver como esa maldad, recordamos que en el Edén les dice, ay, no es cierto, con que Dios les ha prohibido, no coman de ningún árbol, no. De uno solo no podían comer. Entonces, ¿está prohibido comer? No, pero tienes que ser sabio en tus decisiones. Sí. Claro, ¿no? Ahí decidieron creerle a alguien. Una voz externa, ajena a Dios. Correcto, y no a quien ya había estado con ellos, quien ya les había mostrado, quien les daba de todo. Entonces, ahí ¿quién los creó? Desobediencia, definitivamente es el pecado. Pero bueno, entonces, en este episodio queremos hablar y queremos abordar acciones prácticas, ok, ya entendimos que en el episodio pasado hablamos sobre el cuerpo, la importancia que tiene, que es el templo de Dios, pero entonces, ¿cómo podemos cuidar de este cuerpo? O sea, ¿qué podemos hacer? Digo, nuestra experiencia y lo que hemos vivido, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones podríamos tomar en cuenta? ¿O qué puntos, creo que podemos partir de ahí, qué puntos son como los importantes a considerar y no descuidar, y que eso es, en todo sentido, pues es cuidar el cuerpo. Que te llevan a un orden, ¿no? Exacto, una correcta mayordomía del cuerpo, o lo que le llaman también teología corporal, en un ser integral, ¿no? Entonces, podemos leer 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Eso a qué nos suena, ¿no? A qué nos lleva. Una lucha, ¿no? Todo aquel que lucha. ¿Y cómo luchas? Con disciplina. Sí. En orden. Dominio propio. Con diligencia. Y es que el principio es que nada de lo que hay, o sea, tanto en el interior como en el exterior, debe gobernarnos más que lo que el Señor mismo nos indica, o sea, lo que indica su palabra. Porque al decir de todo se abstienen, no es en un sentido de que no tiene acceso a nada, sino que sabe la medida de lo que es lo necesario, lo correcto, y la línea, ¿no? Que divide lo sano o lo que conviene de lo que no conviene. Sí, entonces Pablo nos está hablando en una metáfora de los atletas, ¿no? ¿De qué hace un atleta? ¿Qué hace un deportista? Se prepara, es disciplinado, la alimentación, el ejercicio. Cuida la alimentación, cuida el sueño, cuida sus relaciones interpersonales. Para no estar alterado. ¿Por qué? Porque va a tener un desgaste físico, mental, emocional en una competencia. Ahora nosotros estamos corriendo la carrera de la fe. Pero ¿eso a qué corresponde? No solamente corresponde a lo espiritual, corresponde también al cuidado del cuerpo, como lo mencionábamos en el capítulo anterior o en el episodio anterior, de que somos instrumentos en manos del Dios vivo. Instrumentos para la misión, instrumentos para ejercer también un ministerio. Entonces, ¿cómo lo vas? Los dones, para que operen los dones. No, pero son espirituales, sí, pero tienen que operar en un cuerpo. ¿Cómo? Exacto, a través del cuerpo. Sí. Es más, la referencia de Pablo, ¿no? Somos parte del cuerpo de Cristo. Amemos al cuerpo. Ahora, Cristo no es el cuerpo de Cristo no está desmembrado. Entonces, sino que es unidad. Y si Pablo lo compara con un atleta, y también hace una analogía con los soldados. ¿Cómo son los soldados? Disciplinados. Disciplina. Diligentes, sí. Y obedecen en todo a su superior. ¿Quién es nuestro superior? El Señor. El Señor Jesucristo. El Espíritu Santo. Él es nuestro gobierno. Nuestra mayor autoridad. Así es. ¿Por quién nos regimos? Amén. Por Él nos movemos y existimos, dijo Pablo también citando a los filósofos atenienses, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en nuestra vida cristiana? Nuestro estilo de vida debe ser marcado, ¿no? Sí. Y sí, pues debemos tener cuidado de analizarnos constantemente, ¿no? Y pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo. En lo que hacemos, en lo que sentimos, en lo que comemos, cómo dormimos.
realmente vernos como ese ser integral, ¿no? Y no ver como cosa aislada, sino vernos en un todo en el Señor. Como Dios nos ve. Ajá. ¿Sí? Como Dios nos ve, como nos diseñó. Sí, como podemos realmente rendir culto a Él. Sí, y fíjate que temas como el dominio propio es un fruto del Espíritu, pero también cuando nos habla en la Biblia de que Dios no les ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y dominio propio. O sea que no es algo menor, porque en el dominio propio se refleja la santidad. Sí. Amén. Porque te niegas a ti mismo. ¿Cuál es uno de los mandamientos que nos deja Jesús? El que quiera seguirme o ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Entonces, es que va a ser una vida sufrida, una vida, ¿cómo no puedo comerme un pastelito? No puedo comerme. Es que sí puedes, el problema es que nosotros nos vamos a los extremos y llegamos a los abusos. Sí, sí, y tanto en la alimentación, por ejemplo, como en otras cosas, ¿no? En el exceso de, lo mencionabas, ¿no? También el trabajo, el exceso de diversión o el exceso de, ay, me doy libertad, me doy gusto, está en desorden, está en desproporción. Yo ahora, en este tiempo, digo, no tiene mucho tiempo, es reciente, estoy aprendiendo a alimentar mi cuerpo. Y es complicado porque pues obviamente hay muchas cosas, muchas creencias, muchas ideas que tengo, que tenía o que estoy con la ayuda del Señor pues derribando. Y una de las cosas que siento pues que me ha costado bastante es esa relación con la comida, o sea, porque nunca ha sido saludable. Y yo digo, es que no nos enseñan a comer, o sea, por más que se diga el plato saludable y que en la escuela quizá, porque ahora es moderno, o sea, pero en mis tiempos no te hablaban de este tipo de cuidado, pues sí, de disciplina en la alimentación. Entonces realmente considero pues que no sabemos comer, o sea, realmente no lo sabemos, o sea, nos alimentamos con lo que creemos que es saludable y con lo que nos gusta. Y lo que nos gusta, definitivamente. Entonces no hay un límite hablando del dominio propio, o sea, si se me antoja eso, bueno, pues como esto, ¿cuánto? No hay límite, lo que quieras. Mira, mientras me alcance, ¿no? Digo, también hablas yo me acuerdo que también en un tiempo yo comía escondidas, o sea, yo haciendo memoria, pero era robar porque ni siquiera era mi comida. Por ejemplo, iba a visitar a un familiar, no diré nombres, y yo me acuerdo que yo iba al baño o algo y yo miraba comida y yo me la robaba. O sea, es tan profundo, no es hambre, o sea, es algo, creo que lo mencionaste en el episodio anterior, alguna conexión, algún tema, una falta, algo, una necesidad, un vacío. Y es como, o sea, no tengo hambre, o sea, si lo analizo bien, no es que tenga hambre. Entonces me lo robaba para comérmelo, o sea, es tremendo. Y ahora que estoy con esta parte de aprender a alimentarme, aprender qué me nutre, qué no, las cantidades, que eso es complicado, digo, lo confieso, pero es en obediencia, Señor, o sea, yo confío en que tú me estás renovando en esta parte, tú estás trabajando en mi vida, y aunque he hecho dietas en el pasado y he hecho ejercicio, no son duraderos, no son, pues sí, no son un estilo de vida, son momentáneos, y desde ahí está como la idea de que es por un tiempo y ahí está la motivación también para verme bien, para casarme, para que me quede tal ropa para esta fiesta. Es como una motivación, exacto. El común. Y definitivamente yo le doy la gloria a Dios en este tiempo porque el aprender, o sea, realmente cómo el cuerpo necesita ser nutrido, con qué, las cantidades, las porciones, los tiempos, hablando de la alimentación, ¿no? Entonces es tremendo, o sea, definitivamente es por gracia, por misericordia de Él que en este tiempo he estado aprendiendo y pues mi intención o la motivación que tengo es precisamente esa, no es por gratitud, es para que mi cuerpo esté saludable y pueda yo de alguna manera servir mejor. Glorificar a Dios en todo. Y honrar a Dios, amar a Dios con todo nuestro ser. Y sí, como comentábamos en el episodio anterior, como cristianos, ¿qué estilo de vida estamos llevando? Hay un libro que se llama ¿Qué comería Jesús? Y es un doctor en medicina, pero es cristiano, y habla de todo esto, ¿no? Que hemos nosotros ignorado. Pues que es que Jesús comía la semillita
del olivo y yo también lo voy a comer. No, sino en los cuidados. Por ejemplo, hablando de ejercicio, Jesús se la vivía tan ocupado y era tan equilibrado. Sus dones, sus decisiones, su forma de alimentar, el ayuno, la oración. Es que físicamente era muy activo. Ejercicio, ¿cierto? Caminaba, sí. Según este doctor, caminaba entre 15 y 30 kilómetros al día. Impresionante. Y nosotros bajamos una escalera y ya nos... o subirla, deja bajarla, subirla. Tiempo fuera, ¿no? Entonces, subirla, sí. Ya, sin frenos, ya, así, cascabeleando, ¿no? Pero fíjate, hablando de comida, ¿cómo, por ejemplo, a nuestros carros llevan una gasolina específica? Si le pones gasolina de la otra, empiezan a fallar o no arrancan, ¿no? Porque tienen un motor diseñado para funcionar con... Y cuidamos, a lo que voy es, cuidamos de no darles de otra cosa que no sea lo que dice ahí el fabricante que debe llevar. Sí, porque se descompone y cuesta y te quita tiempo. Ah, te quita y tú le ves todo y no me puedo quedar sin carro. Sí. Y tu cuerpo. Ándale. Dale a tu cuerpo lo que sea. ¿Alegría Macarena? No. Entonces, desde esas pautas lógicas de seres humanos, entonces si tú haces eso por tu carro, que al año siguiente o a los 2 años lo vas a cambiar, y con tu cuerpo es para toda la vida, los años, los días que Dios disponga que estés en esta tierra, porque no cuidamos lo que comemos. Y no es una crítica, un señalamiento, es desde la Escritura lo que dice Dios, lo que pide Dios de nosotros. Porque también cuando ofrecían sacrificios en los templos, ¿qué dice? ¿Cómo cuidaban a los animalitos? Sobre todo los corderos, ¿no? Los chivos, que sean cuidados sin defecto. Bueno, me acordé de Malaquías, ¿no? Malaquías, cuando hablan, me están ofreciendo animales tuertos, cojos. Eso es lo que yo merezco. Decía el Señor. Decía el Señor, pues, o sea, eso me están ofreciendo ustedes, que son los responsables, porque si el perdón de pecados se llevaba por el sacrificio que había estipulado Dios, ¿por qué somos capaces de llevar eso? Y no es, ay, ya se vuelve legalista y está en el Antiguo Testamento y ahora Jesús, el Cordero, por eso vino. Ajá, pero Pablo nos habla de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables. Entonces, ¿qué tipo de sacrificio le estoy ofreciendo a Dios? Y es un sacrificio no para obtener perdón, sino es un sacrificio de alabanza, de gratitud. Sí, porque concluye, es nuestro culto. Racional, o sea, pensado. Que es para agradar a Dios, consciente, que es para agradar a Dios. Entonces, también hablamos de estas, que va implícito, ¿no? Las disciplinas espirituales, hablando de disciplina, que es una disciplina, prepararte. No te va a gustar, dice Pablo, no les gusta la disciplina, a nuestro cuerpo no le gusta la disciplina. Hay una reacción. Entonces tenemos que forzarlo a. Tenemos lo que hablábamos anteriormente, por cultura, tenemos rutas mentales, estructuras que se van formando en nuestro cerebro de pensamientos y esos crean hábitos. Entonces, la responsabilidad de nosotros como adultos sobre las generaciones que estás formando. O sea, diabetes, obesidad, pandemia. Eso es pandemia. Está considerada la pandemia, la obesidad. Y no es que uno sea una varita de nardo. Pero una cosa es caer en la negligencia o en la negación. Y otra cosa es estar, no, tu cuerpo no adelgaza tanto, pero estás en obediencia, estás sujetando, estás en dominio propio, estás luchando contra la carne, estás luchando contra los pensamientos. O sea, es una lucha integral. Por eso dice Pablo, se abstiene de todo. ¿De todo qué? De todo lo que es nocivo para tu salud integral. ¿Qué comes? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué piensas? Y no se reduce solo pues a quien batalla con el peso, ¿no? No. No se reduce a eso, sino
es toda persona, ¿no? que debe entregar esas áreas, porque por ejemplo hay personas que tienen un metabolismo que qué barbaridad. Pero aparentemente pero no la fachada está bien. Exacto. Porque por genética son así. Pero ¿y qué pasa cuando analizan de qué están nutriendo su cuerpo? También en eso radica, o sea, radica con lo que se ve, pero también con lo que no se ve, igual que la santidad aplica para cuando tú estás delante de las personas y cuando tú estás en lo íntimo donde nadie te ve. Claro. Entonces, ¿por qué a veces culturalmente, ay, no, pues es que tal persona no ocupa? Todos necesitamos nutrirnos sanamente en todas las áreas de nuestra vida, todos necesitamos, independientemente de lo que esté por fuera. Y pues igual que necesitamos nutrirnos bien, necesitamos descanso reparador, ¿no? Y también de eso... Dios nos enseña, ¿no? El día de descanso. Ajá, y formó, creó los cielos, la tierra, y todo, la creación, y a lo último el hombre, y dice que después, al séptimo día, descansó. Hay un principio, y no estamos yéndonos a un asunto del sábado como idolatrar el sábado, pero sí Dios nos muestra en su diseño hacia la creación también del descanso. Entonces la Biblia nos dice que reposó al séptimo día. Jesús mismo descansaba. Así como trabajaba también, aunque la escritura nos dice, ¿no? Y en el día de reposo, y algo que era insulto para los fariseos, para los maestros de la ley, estás trabajando en día sábado, estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Eso también debe traer descanso a nosotros, ¿no? Pero un activismo ministerial no quiere decir que también estés glorificando a Dios, porque ya se vuelve un activismo, ya no glorifica a Dios. Estás en una obediencia, pero no estás en honra. Entonces, Jesús tomaba sus tiempos de ayuno y tomaba sus tiempos de descanso. Incluso cuando los apóstoles estaban tan cansados, ya, ok, está bien, ya, es hora de descansar. Cierto. Ahorita que estás hablando de eso, pensando en el cuerpo, me acordaba de algo que veía hace tiempo sobre el sistema nervioso. Tiene dos funciones, de lo que me acuerdo: el sistema simpático y el sistema parasimpático. Entonces habla, o en resumen, habla de que sí, el sistema simpático es el que te va a mantener alerta, ¿no? O sea, te va a mantener como en esa tensión para que tú mismo puedas sobrevivir ante un peligro y toda esta parte. Pero ¿qué sucede? Explicaba la persona, el experto en el tema, que tu cuerpo no puede estar siempre en ese estado. O sea, en un estado donde el sistema nervioso esté alerta siempre, pues obviamente va a tener consecuencias para tu cuerpo. ¿Y qué haces cuando descansas? O sea, en el sueño, porque pues fuimos diseñados para dormir, ¿no? Entonces rendimos en el día, pero también el Señor nos puso un tiempo de descanso durante el día, que son estas famosas 8 horas de sueño, donde pues el cuerpo también se regula, se restaura, empiezan ciertas funciones, ¿no? Se resetea, se renueva. Y justamente ahí habla de que empieza cuando ya tú sientes que tu cuerpo ya está como en un estado ya no de alerta, sino ya de seguridad, de calma, es cuando ya empiezas como a entrar al tema del sueño. Y entonces se activa el estado parasimpático, que es el que te va a ayudar a estar en ese estado de quietud y va a empezar estas funciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos siempre en nuestro cuerpo? Hablando de malos hábitos, de una vida desenfrenada, quizá de exceso en alimentación y en otras cuestiones, que estamos entonces forzando a nuestro cuerpo que esté marchando en este sistema, en este estado del sistema nervioso, que es el simpático, o sea, siempre alerta, estresado, inflamado. O sea, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Con lo que sea del carro, o sea, estamos como... no estamos cuidando realmente esta herramienta, este templo que el Señor ya estamos nos ha dejando dado. De estimar el diseño de Dios para ponerle por encima nuestra prisa, nuestras prioridades, nuestros gustos, lo que nos demanda la sociedad, ¿no? Los eventos, las situaciones, donde sea que te tienes que presentar. Cierto. Entonces estamos dejando de lado, porque además se vuelve hábito, se vuelve parte de la vida, el no dormir bien, el no dejar fuera todas las cosas, sino seguirle dando vueltas. Estás en tu cama y 2 horas después no te puedes dormir porque empieza tu cabeza como si, o sea, te quedas sin sueño porque vuelves a darle no descanso, ese
tiempo que ya no le corresponde. Ya no. Y no lo entendemos así, no entendemos que hay un tiempo para todo, ¿no? El Señor también es muy claro en eso, que establece tiempo para las cosechas, el tiempo para que la tierra descanse, el tiempo, y eso el hombre no lo ha respetado. Hoy vemos tierras que están profundamente dañadas, erosionadas, porque no se ha respetado su tiempo de descanso, cuando Dios lo establece claramente en su palabra, que hay un porqué de que la tierra descanse. Y además dice que vendrán mejores tiempos, ¿no? Cuando se llevan esos ciclos. Y sexto año será cosecha doble. Sí, y entonces habla de eso, pero el hombre, al no conocer a Dios o al no estimar, aún conociendo que lo que Dios dice así está establecido por una razón de quien diseñó las cosas, empezamos a establecer nuestros propios parámetros. Ahora, con todo el desarrollo de la ciencia y pues todo lo que es tema tecnología capta nuestra atención, nuestro cerebro todo el tiempo está bombardeado con este montón de estímulos. Cierto. O sea, estás en una red social y estás ahí viendo un montón de cosas por minuto. O sea, cuántas cosas están pasando por tus ojos. Vemos, por ejemplo, bebés, ¿no? De los bebés que están hoy, cómo están sobreestimulados, sobreestimulados, y se está grabando en su cerebro un montón de información que no les sirve de nada. Y así, como eso está cargado en ellos ya a tan corta edad, en nosotros se grabó de manera distinta, pero ahí está, ¿no? Y hay cosas que hay que estar desechando constantemente. Hay que depurar. Y el sueño o el descanso también nos ayuda a desechar todo eso, ¿no? O sea, físicamente hablando, y obviamente, ¿no? Espiritualmente hablando, el reposar en la palabra de Dios, en la meditación de la palabra de Dios, es nuestra base fundamental para todo. O sea, si yo quiero cuidar el cuerpo, yo necesito meditar en la palabra de Dios para hacerlo por las motivaciones correctas. Mis principios por los cuales yo cuido el cuerpo deberían ser los principios que Dios me enseña. Claro. ¿No? Para entonces que sean sostenibles a largo plazo, porque si son basados en mis propios gustos, es lo que comentabas tú, una y otra vez voy a caer y una y otra vez me voy a dar permiso de hacer lo que me da la gana, ¿no? En ese sentido, entonces, lo que hace perdurable cualquier cosa que realmente sea del agrado de Dios es sujetándonos a su palabra. Sí. Hablando del descanso, desde la doctora Liv, dice, cuando dirigimos nuestro reposo con introspección, autorreflexión y oración, meditación de la palabra, de las escrituras, específicamente ella es una autora neurocientífica cristiana, entonces cuando llevamos la meditación de las escrituras, dice que mejora nuestra función cerebral, la salud mental, la física y la espiritual. O sea, ella que estudia el cerebro, dice, cuando hay una muestra de que esto pasa cuando tú estás rigiéndote o con los hábitos de las disciplinas espirituales, te ayuda a esto, tu cerebro es regenerado. Hay una parte que se llama en el cerebro neuroplasticidad, es esta manera de que las neuronas se estiran, se van tomando forma. Por eso Pablo, lo que les comentaba anteriormente, habla de esta renovación. O sea, nada está fuera del conocimiento de Dios, por el contrario, el hombre solamente descubre lo que Dios ya dijo que era. Entonces, se me hace interesante esto, y también nos dice esta autora que el descanso no es una concesión a la debilidad o la pereza, sino que es una expresión de sabiduría y obediencia al diseño divino. Si no es exceso otra vez, o sea, caemos en el exceso. Ajá. Pero de otra manera, el demasiado reposo cae en esa pereza y también cae en pecado, ¿no? Un proverbio dice que cae en pobreza. Sí. Entonces, es interesante porque Dios nos lleva o nos quiere mostrar que el equilibrio es lo mejor. Entonces, el reposo, el descanso, renueva las células, renueva las funciones neuronales. Entonces, es importantísimo el descanso. Hay una escuela que se llama Escuela de Salud Integrativa. Son médicos que están apostando y abordando temas de la medicina, pero que tienen que ver con el cuidado completamente del cuerpo. No medicar, no estamos en contra de los medicamentos, no estamos en contra de los medicamentos, pero sí en ser sabios al uso de los medicamentos. Cierto. ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia también. Son agentes externos, ¿sí? Y te tomas algo y te daña otra cosa.
Sí, hay que visitar al médico cuando uno está enfermo, pero primero hay que actuar en fe, porque primero vamos al creador de todas las cosas y después a la ayuda humana. No negarnos a la ayuda humana. Y lo que corresponde a nosotros es ser humildes, ¿no? En lo que sí nos corresponde a nosotros es en cuidar qué es lo que consumimos, qué es lo que hacemos, o sea, lo que corresponde a nosotros, lo que tenemos a la mano. Sí, también del ayuno habías hablado también en el episodio anterior, ¿no? En la medicina también estamos viendo los beneficios del ayuno en el cuerpo. Renovación celular, también. Desintoxicación. ¿Por qué Jesús era continuo el ayuno? Pero Jesús no vino a implementar eso como algo nuevo. Ya lo había estipulado Dios en el Antiguo Testamento. La importancia del ayuno. Ahí vemos como en el diseño de Dios o en su corazón está que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Porque el ayuno tiene beneficios físicos, pero obviamente que si está hecho con intenciones espirituales, tiene frutos espirituales, o sea, tiene ese todo que Dios quiere que nosotros podamos disfrutar. Es integral. Dejar de verlo como, ay, no, qué difícil, no, sino, es una bondad de Dios para mi vida. Oye, es que recuerdo pues que hay no es una crítica, pero es algo que nos ha pasado, ¿no? De cuando antes ayunabas y cómo cuesta ayunar con propósitos espirituales, ¿no? Pero hay gente que es prácticamente imposible que ayunen. Les sale el guau si no comen a su hora. O sea, y es sí, lo sé de buena fuente. Pero como también por eso nos hablaba Pablo de la disciplina, ¿no? Disciplina tu cuerpo. Siempre va a haber esta resistencia. Sí. Lo que platicamos hace un tiempo, ¿no? El tema de, hace rato, lo de que si realmente te está confrontando y está como esta parte de resistencia tuya, está como cuando reaccionas a la defensiva, es porque realmente hay algo ahí, o sea, es una lucha, porque es tu carne, es tu cuerpo, es tus ideas, tus emociones, oponiéndose a la obra del Espíritu Santo. Fíjate, lo que es el alimento o lo que comemos, cómo influyen tus emociones y tus emociones cómo influyen en tus decisiones. ¿Cómo va a influir lo que comes? Bueno, estamos hablando de una inflamación. Inflamación corporal en lo que vemos, en lo de afuera, pero también en los órganos internos, que no lo vemos. Entonces, toda esa inflamación, ¿qué está haciendo? ¿Qué dices cuando comes algún, es más, le llamamos alimentos irritantes? Te arde el estómago, te pones de mal humor, te andas quejando. ¿Y quién lo provocó? Tú mismo. ¿Quién decidió, no? ¿Quién decidió? Entonces, pero eso influye en que, justo eso, ¿no? Que les decía, estás de mal humor. Sí. Te desvelaste porque ya te dolió el estómago, te dio gastritis, colitis y todo eso que tiene que ver con la inflamación. Está mal que te comas, es pecado que comas esto. No abuses. Oye, también me acordé del famoso mal del puerco. O sea, cuando comes... ¿Y qué sucede después? Es inmediato. O sea, no debería de suceder. O sea, no debería. Si estuviéramos comiendo correctamente, no debería pasar. Y viéndolo desde ahí, o sea, ni siquiera lo estamos señalando como de que, ay, no, a nosotros no nos pasa o nunca nos pasó. En realidad es porque nosotros hemos vivido, ¿no? Esas cosas. Y lo compartimos porque, pues, en su momento yo llegué a pesar 120 kilos registrados. Realmente nunca supe hasta dónde llegué a pesar. Y a partir de que el Señor, y de muchos intentos, ¿no? De que como que intentábamos cuidarnos y demás, pero cuando yo más o menos tengo conciencia de que ese peso tenía, y de una jalada de orejas, ¿no? De parte de Dios, porque pues el Señor dice que a los que ama corrige. Sí. Y para su gloria, pues aquí estamos. Luego a veces me ha tocado platicar del tema y la gente piensa, no, pues no se ve así como lo que dice que pesó. O, ay, en serio, ¿será cierto lo que dicen? Hasta que les enseñas tu foto. Hasta que les enseñas las fotos, ¿no? Y entonces como que ya empiezan a entender que lo estamos diciendo no desde un lugar de orgullo, sino entendemos el proceso que se vive. Por ejemplo, eso que decías, ¿no? De reaccionar a la defensiva o de quizá hacerlo en forma de broma, ¿no? Ay, y sacarle la vuelta al asunto en chiste, en broma.
esos son señales de que hay un problema de falta de reconocimiento de lo que implica que es un pecado. Sea que tengas mucho peso o sea, como repito, alguien que está delgado pero no se está nutriendo. Y eso nosotros lo exponemos aquí porque es lo que Dios nos ha hablado, no para hacer como una carga o una imposición en los demás, sino para compartir. Así como testifican personas que sanan de cáncer, nosotras podemos testificar que el Señor nos sanó de una obesidad severa. Y nos sigue rescatando constantemente porque seguimos transformando nuestra forma de pensar. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice capítulo 5 versículo 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Amén. Dice, estad siempre gozosos y orad sin cesar. Entonces, ¿qué nos produce gozo y deleite al verdadero Hijo de Dios? ¿Qué le debe producir gozo y deleite? Pues que crezca, ¿no? La iglesia, que le debe producir lo que le produce deleite al Señor. Y si yo no le estoy deleitando con algún aspecto de mi vida, yo lo estoy entristeciendo. Y yo le estoy faltando primero a Él y después a mi entorno. Y como hijos de Dios nos corresponde compartir estas cosas que nos han pasado para que el cuerpo sea edificado, para que fructifiquemos mejor, para que no seamos descuidados con las grandes bondades de Dios. Entonces, si no estamos descansando, si estamos descansando de más, si nos está faltando disciplinas espirituales, meditación de la palabra, el ayuno, la oración, si nos está faltando ordenar, ¿no?, las cosas. Ahora, Dios provee. Y siempre que uno está con un corazón dispuesto para poner orden en alguna área de nuestra vida, el Señor provee con más evidencia. Entonces, el estar sano y el cuidar lo que comes no implica gastar más, al contrario, es gastar mejor lo que el Señor te provee. Porque lo que dicen es que es carísimo estar cuidando la alimentación. Es más caro estar comiendo fuera todos los días y después estar enfermo. Sí. Entonces, más caro, más doloroso y tiene muchas más implicaciones. Ahora, como repito, no lo estamos diciendo desde un señalamiento, sino de un anhelo, ¿no?, de que seamos un cuerpo que dé evidencia de por qué vive como vive, por qué hace lo que hace, para quién lo hace. Sí. Y en ese amor que somos llamados a tener, en ese mismo amor esperamos que reciban el mensaje, ¿no? Sí. Porque a mí me hubiera gustado en su momento a lo mejor haber tenido una oportunidad de escuchar a otros hermanos en la fe que me hablaran de eso. Y también reconozco que necesita uno ayuno para realmente entender que está metido en un problema y que Dios le puede ayudar. Sí, el reconocer. ¿Qué tan grave es el problema, no? Me tocó compartir en un centro de rehabilitación y les comentaba yo a los muchachos, a las personas que estaban ahí, miren, yo les entiendo. Aquí donde me ven, yo les puedo comprender. Porque yo no pasé a lo mejor por una adicción de drogas, alcohol y otras cosas, pero sí pasé por una obesidad por falta de dominio propio. Y siendo ya creyente. Sí, porque mi obesidad más grande fue siendo ya creyente. Entonces, los entiendo. Me ponían igual cara de asombro, ¿no? Ay, no le creo. Sí. Pero entonces yo sé que es ansiedad. Entonces yo sé que es un sobreesfuerzo. Que es el no poderte controlar. Pero Jesucristo vino a restaurar. A traer libertad. Vino a traer libertad al cautivo. Y algo que comentábamos hace días, ¿no? ¿Por qué ver el régimen alimenticio sano o lo que le llamamos dieta y malamente lo dirigimos hacia a una estrechez de comida, ¿no? Así, la dieta es comer poquititito. Una lechuga. Una hoja de lechuga o comer pura lechuga, ¿no? Y lo consideramos una cárcel, una prisión. Es que yo no soy prisionero de una dieta. A mí Jesús, o sea, hablando de creyentes, sí. A mí Jesús ya me hizo libre. Sí, te hizo libre justo para no estar bajo la voluntad o el dominio del enemigo, del pecado y de la muerte. Ni de ti mismo. Eres prisionero de ti mismo, eres prisionero. Entonces, ¿para qué te hizo libre? Para tomar buenas decisiones, para identificar entre lo santo y lo profano, ¿no? Ay, pero no es profano comer, no es profano comer, sino lo que tú haces en la medida en que comes,
con lo que comes, tus acciones, tus decisiones. Y por ejemplo, cuando mencionas que el Señor vino a traer libertad al cautivo, ¿no? Y también dice que vino a sanar el corazón quebrantado. Y sí, el tema de cómo cuido el cuerpo radica en heridas pasadas, en aprendizajes que trayéndolos a memoria, me van indicando por qué hago lo que hago. Sí. Si están en emociones, por ejemplo, personas que tuvieron mucha escasez en su niñez, que tuvieron incluso, no sé, que les restringían lo que comían, o que les contaban, o que anhelaban comer alguna otra cosa y no podían. Cierto. Entonces, en eso quizá radica esa raíz, pero cuando la puedes ver por la gracia de Dios, y Señor, tú no solo me vienes a rescatar de este cautiverio de a lo mejor de la falta de control en la comida, tú vienes a sanar mi corazón, para traer bálsamo a mis heridas, para saturarme de tu presencia, y por medio de tu Espíritu yo puedo emprender el camino guiado por él, porque dice la palabra que el Espíritu los guiará a toda verdad, y que les enseñará todas las cosas que necesitan saber. Y dice la palabra que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Maravilloso. Entonces, necesitamos conocer esas verdades que van a traer vida a nuestra vida, o sea, que van a soplar la vida de Cristo en nosotros, para que podamos manifestarnos como ese sacerdocio, ¿no? Ese real sacerdocio impregnado de la vida de Dios, y que manifiesta aquí y en todas las naciones que nuestra propiedad, ¿no? Que nuestro sello exclusivo es de Jehová. Amén. Y es con el poder del Espíritu, el entender que mi cuerpo es tan importante para Dios, que me va a proveer de la llenura del Espíritu Santo para poder llevarlo al estado en el que mejor le sirva, debe ser también una de las partes por las que clamemos en nuestras oraciones. Y claro, y nuestro cuerpo va a ser restaurado, también va a ser redimido para ser transformado en un cuerpo incorruptible, glorificado. Cuando nos habla Pablo de esta predestinación, dice que a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, glorificó. Habla de una secuencia, pero nosotros ahorita estamos en el estado de justificados, y estamos en la espera de la redención, de la glorificación de nuestros cuerpos. De manera que vamos a pasar, los que mueran, dice Pablo, los que ya estén muertos resucitarán primero, después nosotros, los que quedemos vivos, seremos llevados, seremos encontrados con el Señor en las nubes, y nuestros cuerpos, no sin antes ser nuestros cuerpos glorificados. Amén. Entonces, ¿le importa a Dios nuestro cuerpo? Sí. Claro. Entonces, somos templos, no somos una fachada. No solamente somos apariencia, porque Jesús resucitó en cuerpo, no resucitó en un espíritu solamente. Tanto así que le dice a Tomás, mete tu dedo aquí en mi herida. Entonces, si fuera un espíritu, un fantasma, no le hubiera dicho eso, pues traspasa todo. Pero es la muestra, dice Pablo, que Él es la primicia de entre los muertos, ¿no? En la resurrección. Nosotros también seremos resucitados, seremos levantados, dijo el corito, con poder. Pero, ¿para qué? Porque vamos a habitar en una nueva morada, en un nuevo estado glorificado. ¿Sí? Es la esperanza escatológica, y es la esperanza que debemos llevar dentro de la iglesia, porque hay mucho que aprender, y fuera de la iglesia. Hoy me tocó compartir poquito con los de la funeraria, y le hablaba de eso, ¿no? Y me decía, el varón me decía, es que nosotros somos testimonio. Habla más fuerte nuestro testimonio que nuestras palabras. Total. Sí, nuestro testimonio deja mucho que decir, nuestro estilo de vida deja mucho que decir, pero si no confesamos quién es el Señor de nuestra vida, puede haber alguna confusión, porque es necesario que le conozcan a Él, no lo que yo pueda hacer, sí lo que ha hecho en mi vida, pero es necesario que el nombre de Jesucristo sea conocido. Porque si no, a veces nos volvemos en la vanidad de nosotros. Nos vemos nosotros. ¿Sabes qué pasa? Que luego a veces, yo siempre le he dicho que cuando uno luce el evangelio, y es como si lo pusieras en la fachada, como de, me hace lucir bien, pero no lo estoy proclamando. ¿De qué me sirve tener la fachada si tienes que llevarlo a decírselo a los que te topas, con los que hablas, con los que convives?
no solo debes lucir el evangelio, lo tienes que proclamar, porque dice que cómo creerán si nadie les predica. Entonces, y es en todo momento, donde sea que Dios te pone a servir, ahí, ¿no? Sí, yo quiero tocar un punto, digo, en respecto al cuerpo, que es la exhibición del cuerpo. Cuando ya se torna en una intención de sensualidad, en tema de exhibición, el cómo me he visto, o sea, y tristemente en personas que se dicen creyentes. O sea, ¿qué podemos Estamos abordar? barriendo con todo. Sí. Es que ahorita que hablaban justamente de esta fachada, de esta apariencia y demás, es como, es cierto, o sea, ¿y qué pasa cuando realmente está en esta exaltación, ¿no? O sea, no en la ignorancia, sino en la total conocimiento, con la total conciencia de lo que estoy haciendo, o sea, cómo me he visto, mis ademanes, mis movimientos, o sea, toda esta parte que se torna... Véanme a mí. Sí, ¿no? En ese sentido. Sí, Pedro nos habla acerca de las mujeres, ¿no? Que su vestimenta sea decorosa, prudente, que honre a Dios, ¿no? Ser sabios en lo que eliges, lo que compras, con qué intención lo haces. Cierto. Igual que escoger el alimento es el escoger el vestido. Adornas. Que su adorno sea la piedad, las buenas costumbres, Amén. Las buenas pláticas, cuidar de lo que hablamos. Porque a veces, como somos salvos, me da libertad para hablar. Doble sentido. Sí. No debería. No debería. Pero entonces nos sentimos con esa libertad. De manera que, igual como no frenamos un impulso de este tipo, no freno el otro. Y así nos va. Las pequeñas zorras nos van llevando, nos van guiando ellas. En lugar de ser la palabra de Dios la que nos va guiando, las pequeñas zorras que hemos permitido que se aniden van haciendo surcos ahí. Entonces hay un permiso que les estamos dando. Nos habla también Pablo de que las mujeres adultas enseñen a las más jóvenes a comportarse. Pero ¿qué pasa si a veces como adultos no nos comportamos? ¿Con qué cara podemos enseñarle? Y yendo a la práctica de la alimentación, ¿cómo le vas a enseñar tú a tu hijo, que nos ha tocado escuchar, no tomes refresco? Ya te dije que no tomes refresco, te va a hacer daño. Glu, 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 glu. Claro. El padre o la madre, ¿no? Incongruencia, sí. A veces con alguna enfermedad ya crónica degenerativa y seguimos haciendo lo malo. Y Pablo entiende, Jesús entendió y sigue entendiendo nuestra debilidad. Pablo dice que aún, ¿no?, hago lo malo, que no quiero, se me adelanta el mal. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es en el sentido de la carne, ¿no? De hacia dónde nos lleva esta condición de caída. Y es una lucha que vamos a tener, pues, todo el tiempo hasta que el Señor venga, porque dice que la obra se perfeccionará hasta el día de su venida. Entonces, creo que los límites, los parámetros, la conciencia de cada uno, pues nada más revisemos, ¿no? Rendamos nuestras vidas delante de Dios. Señor, muéstrame tú. Sabiamente David nos lo enseña, ¿no? Escudriñame, Señor. Examina mi conciencia. Entonces creo que en ese punto, o sea, todas las áreas que tienen que ver con el cuerpo podemos llevarlas a oración delante de Dios y esperar a que Él nos vaya guiando en este entendimiento, en esta prudencia, en este anhelo de obedecerle, de glorificarle, porque igual, o sea, si yo empiezo a aplicarlo conmigo y lo empiezo a vivir y asimilar, yo no puedo ir a imponérselo a nadie más. El Señor está trabajando con cada uno de manera progresiva, esa es la santificación y es una cosa personal, ¿no? Debe ser un anhelo en nuestro corazón constante, pero es algo que es personal, es progresivo, y sin duda, si vamos con corazón sincero con el Señor, Él nos va a ayudar, nos va a guiar. Y sí, o sea, este tipo de contenido y obviamente, ¿no?, lo que implica el escudriñar la palabra, a todo aquel que verdaderamente busque un cambio en su vida debe tener esa esperanza, así como se clama por cualquier otro tipo de padecimiento, enfermedad, necesidad. Con esa misma confianza podemos ir al trono de la gracia del Señor, ¿no?, por medio de Jesús, para que Él nos auxilie, pero sin máscaras, sin engaños, sin apariencias,
sin justificaciones, ¿no? Ujú. Si estamos pudiendo ver que hay algo que arreglar, pues vayamos ahí y el Señor nos va a ir guiando. Sin duda Él va a responder. Amén. Sí, y cerrando ya, ¿no? Esta charla, sí es necesario que procuremos alimentarnos bien, hacer ejercicio, algo que nos cuesta mucho más a unos que a otros. Pero, ¿por qué? Porque vienen tiempos más difíciles. La iglesia está siendo perseguida. ¿Cómo estás preparándote tú espiritualmente? Para lo que ¿Cómo viene. están tus emociones también? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu cuerpo? Preparado. ¿Cómo te estás preparando y cómo estás preparando a la siguiente generación? Alimento espiritual o chatarra. ¿Qué eliges? Sí. Pequeños brincos de snack espirituales. O un alimento sólido que a lo mejor comes una vez al día, pero te va a sostener, te va a dar los nutrientes suficientes para permanecer. Una vida transformada, no solo en lo espiritual, que es bastante, ¿no? Para la salvación es suficiente, pero para la edificación del reino de Dios aquí en la tierra, ser espirituales no basta, porque tenemos que ir, porque el Espíritu va a producir fruto. Y si todo eso no te lleva a glorificar a Dios en tu cuerpo, algo estamos haciendo mal. Y como cristianos, tenemos mucho trabajo que hacer. Afuera nos necesitan. Adentro, en nuestras filas, nos necesitan. Los jóvenes, los niños nos necesitan. A veces no tomamos buenas decisiones porque no están guiados. Todas aquellas cosas no están guiadas, no están sujetas al señorío de Jesucristo. Pensamos estar bien espiritualmente, pero Dios no descarta las otras partes del cuerpo o del ser integral. Por el contrario, nos quiere todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es un mandamiento que lo vamos a estar repitiendo. ¿Por qué? Porque Jesús lo ordenó. Además, dice, sean santos como vuestro Padre Es santo. es santo. En otra parte dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Estamos siendo perfeccionados cada día para glorificar al Padre y cumplir con el propósito que Él ha destinado para nosotros aquí en la tierra, con un ministerio y con un ejercicio de los dones espirituales. ¿Por qué no vemos manifestaciones como siglos pasados o el siglo pasado? Debemos de ponernos a pensar. Claro. ¿Qué está pasando? Algunos dirán, no, es que eso ya pasó, lo de los dones. No han pasado los dones ni los ministerios. Quizá alguno por ahí difiera de nosotros y está bien. ¿Eso es para salvación? No, pero para edificación del reino, de la iglesia aquí en la tierra, sí. Jesús lo dijo, que acompañarán, a los que creen acompañarán estas señales. Y si Él lo dijo, así es. Amén. ¿No? Entonces, ¿pero cómo vamos a ejercer todo esto? Con nuestros cuerpos, con una voluntad rendida al Señor, no a mis propios deleites, no a lo que yo creo, pienso, ¿no? Y Dios en su gran bondad hoy nos está dando más recursos y herramientas en la ciencia, en la medicina, en la nutrición, para que cumplamos el propósito a cabalidad. ¿Cómo vamos a impactar afuera? Siendo coherentes con lo que hablamos, con lo que hacemos, con nuestro estilo de vida. Sí, lo que reflejamos, o sea, es totalmente. Sí. Pues maravilloso. Maravillosamente creados. Sí, pues muchas gracias. Creo que con esto vamos a cerrar. Qué increíble, ¿no? El poder hablar de este tema. Sí. Sé que es delicado y qué bueno pues que aclaraste la parte de la intención del por qué lo hablamos. Definitivamente queremos ser de edificación, o sea, no buscamos ofender a nadie, atacar a nadie, al contrario, o sea, llevarnos de alguna manera a la palabra, o sea, lo que dice, o sea, es de ser guiados y dirigidos y transformados totalmente por la palabra, no por ideas humanas, no porque a mí se me ocurrió, no porque está de moda, sino porque está escrito y en eso es en lo que nos tenemos que basar. Pues Amén. Muchas gracias por habernos acompañado, qué bendición, y pues si les ha gustado, si de alguna manera ha tocado algo en su corazón, les pedimos que nos ayuden a compartir para poder llegar y cubrir más, sí, ¿no? Definitivamente. Incluso nosotras sabemos por experiencia propia, si alguien necesita oración
en esta área o en cualquiera de las áreas, ¿no? Del ser, espíritu, alma o cuerpo, pero en esta área en específico, mándenos ahí en un mensaje y oraremos. ¿Por qué? Porque entendemos qué difícil es. Sí. Qué difícil es que podamos sujetarnos en esa área. Y Señor, te entrego esto, pero esto no. Entonces, es bien difícil. Pero aquí estamos. Dios aquí nos ha puesto y aquí estamos para servir. Amén. Amén. Sí, pues como dicen, ¿no? Heme aquí, yo iré, Señor. Y si queremos ir y queremos atender el llamado del Señor, pues que sea como lo pide el Señor, ¿no? Una iglesia sin arruga y sin mancha. En ese sentido, estar conscientes de por qué estamos aquí y para qué. Pues listo. Terminamos por hoy. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.